en la mesa de análisis de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y la propuesta que ha hecho la Coparmex es el tema que nos aborda esta mañana Daniel González. Daniel, un gusto saludarte. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, licenciado. Buenos días a Marcela, los radioescuchas de Contextos. Pues sí, hoy se va a discutir por parte de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, el tema del incremento en los salarios. Hay una primer propuesta hecha por Coparmex en donde se plantea un incremento a 95 pesos, de los 80 a los 95 pesos, y otra hecha por las cámaras, por los organismos sindicales, que plantea un incremento hasta de 100 pesos el salario mínimo. Entonces, la Coparmex plantea un incremento del 16%, mientras que por su parte el sector sindical te habla de incremento hasta del 25%, que son cifras muy elevadas de acuerdo a lo que hemos estado viendo en términos de incremento de productividad y variaciones de la inflación, que son los elementos que por lo regular más se utilizan para considerar los incrementos en los salarios. Antes de continuar con este análisis, es importante destacar que cuando hablamos de análisis en el mercado laboral hay varios factores que debemos de tomar en cuenta. Una es la demanda de trabajo por parte de las empresas, el otro tiene que ver con el análisis de la oferta de mano de obra, por supuesto los salarios y sus remuneraciones, que es el tema que estamos tocando en este momento, pero también es importante destacar la productividad, los desequilibrios que se presentan en materia de desempleo, las relaciones que existen entre desempleo y salarios que se afectan porque son variables que están íntimamente relacionadas, y el tema de cómo los salarios van a afectar o van a beneficiar, por supuesto, la distribución de las rentas. Estos, digamos, que son los temas teóricos que se manejan en economía cuando hablamos de mercado de trabajo. Antes de que nosotros estemos hablando de incrementos salariales en el salario mínimo del 16 o el 25%, hubiera sido muy importante que a lo largo de este año estuviéramos viendo cómo va a impactar en estas variables, en estos análisis, las modificaciones al salario mínimo, y no se realizaron, ¿no? Básicamente estamos considerando que estas propuestas de incremento de salario mínimo va en dos direcciones: o para satisfacer las necesidades de la negociación del Tratado de Libre Comercio, o porque el tema del salario mínimo está tan desvinculado de la realidad del mexicano que no va a afectar en realidad el comportamiento del salario real y que afecte a la inflación. Ambos factores nos hablan por sí mismos del fracaso de la reforma laboral, por lo que se está negociando, por lo que se está viendo en este momento. Y básicamente, ¿a qué nos referimos con esto, Juan? Un salario mínimo garantiza, con un fin de política social, pues no es neutral respecto a la producción. Es decir, ahorita lo que se está negociando por parte de la Coparmex, por parte de los institutos de análisis económico, por las cámaras empresariales y el mismo gobierno, es que el salario mínimo es un factor para poder acceder a mejores condiciones de vida. Lo están viendo desde el punto de vista exclusivamente de política social, pero hemos perdido de vista el análisis y la relación con el tema de la productividad en México. Mientras la productividad no mejore, es muy difícil que los salarios mejoren en nuestro país. ¿Por qué se está proponiendo entonces una modificación de salario mínimo? Pues porque la productividad y el salario están completamente desligados. Estamos hablando de una falta de relación a través de una reforma que se hizo en 2012 y que ya debería de estar generando resultados significativos, ¿no? El establecer un salario mínimo no parece ser el instrumento más adecuado para lograr los fines sociales que se persigue, porque te genera dos consideraciones básicas. Cuando tú aumentas el salario, hace que la gente que no está buscando salario vaya a volverse desempleado, se vuelva parte del ejército de reserva y genere estas presiones en la oferta laboral. Más gente sale a buscar empleo. Y los primeros afectados son los jóvenes. Y en este caso en México, que es la mano de obra menos calificada, con menos experiencia, pues son los que están accediendo a estos salarios mínimos. Entonces, si tú aumentas el salario, va a generar más presión sobre la oferta de
de empleo y va a incrementar el desempleo. Esto es una contradicción natural de lo que se está buscando con la modificación del salario mínimo. Estamos hablando teóricamente de lo que pudiera suceder. La otra parte es que con el incremento del salario, las micros y pequeñas empresas, sobre todo, que generan más del 80% del empleo en este país, no van a tener incentivos para contratar más trabajadores porque les va a afectar directamente en la utilidad. Y entonces vemos que las cámaras empresariales están tomando esta determinación, al parecer porque el número de trabajadores con los que ellos cuentan que cobran salario mínimo es eso, mínimo, y no van a tener un impacto tan profundo como lo va a tener la micro y la pequeña empresa en nuestro país. Por otro lado, tenemos el tema de la explicación monetarista de la inflación, que nos habla de que incrementos salariales que no van acompañados de productividad y en una estructura productiva donde no se alcanzan a satisfacer las necesidades de todos los consumidores, te genera presiones inflacionarias, te generan incrementos de precios y te van a afectar el comportamiento de la economía al final. ¿Por qué hacemos esta consideración? Bueno, porque si estamos hablando de que hace exactamente un año, en junio, el salario real era de 64 pesos, ¿cuál es la diferencia entre el salario nominal y el salario real? Bueno, el salario nominal es la cantidad de dinero que recibe el trabajador por su fuerza de trabajo, mientras que el salario real es la cantidad de mercancías y servicios que tú puedes obtener con el dinero que percibes. Entonces, el salario nominal de 80 pesos el año pasado te alcanzaba para consumir 64 pesos. Hoy estamos consumiendo solo 61 pesos. Hubo una caída en el salario real en la economía mexicana durante este último año, a pesar del incremento que se tuvo pues ya hace un año de los salarios. ¿Qué quiere decir esto? Que la inflación está impactando de veras el bolsillo del mexicano, y entonces con una modificación de salario que se pretende de 95 o 100 pesos según cómo se maneje la negociación, no es tan significativo sino el comportamiento a través de cómo va a impactar en la capacidad de consumo de los mexicanos. Y si nos están diciendo que no va a tener un efecto significativo en la inflación, nos está diciendo que los salarios reales van a ser afectados todavía por una continuidad en la inflación en los próximos meses, aunque sea una contradicción. Es decir, si nos dicen que los incrementos salariales no generarán presiones inflacionarias, es porque no va a incrementarse la demanda de bienes al interior del país. ¿Y por qué no se incrementa la demanda de bienes al interior del país? Porque el salario real no está alcanzando a comprar más bienes y servicios. Uy, qué miedo con el Buen Fin, porque si no andamos con una sequía de compra de bienes y servicios y a lo mejor nos vamos a alborotar con la ventolera del Buen Fin y de la Navidad y estas cosas que hay que tener mucha precaución, Daniel. Y que nos están de alguna manera tomando en consideración por estas negociaciones del salario mínimo, ¿no? Insisto, lo que planteábamos al principio de esta participación es que pareciera ser que esta condición de salario mínimo, que es un reflejo de lo que no se logró con la reforma de empleo del 2012, es porque se busca estar en mejores condiciones para la renegociación del Tratado de Libre Comercio que viene el 17 de noviembre, la quinta ronda, y que ya es una presión que están tomando tanto Estados Unidos y como Canadá. Y de hecho hay análisis que nos hablan desde el punto de vista de los canadienses que el salario mínimo en México se debería incrementar hasta en $15 al día. Es una cifra pues bastante elevada, ¿no? Y la otra es o porque el mercado interno está tan deteriorado en nuestro país que el sector empresarial, el sector industrial en nuestro país busca cómo reactivar de alguna manera el mercado interno, pues para no tener una caída en sus ganancias, en sus utilidades, como se ha venido presentando en los últimos años, ¿no? De hecho, una nota que salió la semana pasada nos habla de que se ha incrementado la actividad económica en un 2.2%, que es ínfimo, ¿no? Es muy pequeño en realidad. Y entonces, las expectativas, de acuerdo, al paquete económico además, de 2018, pues son bien desalentadoras. Son desalentadoras. Y entonces estamos viendo incrementos o propuestas de incremento de salarios que andan aproximadamente en el 20%, cuando la actividad económica está creciendo un 2.2%, esto puede generar pues problemas económicos. Yo me considero... Por decreto. Es decir, ¿cuál es el tema? Hace 6 años
si un candidato presidencial de izquierda hubiera hecho esta propuesta, se le hubiera dicho que es populismo. Entonces, hoy estamos viviendo este tipo de políticas completamente populistas. No es que yo esté en desacuerdo, de hecho yo coincido con esta visión de la economía. Lo que sí considero es que un salario mínimo es una restricción económica. En un escenario de apertura económica, tú estas consideraciones las tienes que dejar de lado. ¿Hacia dónde me dirijo? Pues que tienes que tener más controles en las decisiones de salario, pero lo tienes que decir y no manejar estos dobles discursos. Si tú hablas de un modelo de economía monetarista, de apertura y de reducir las restricciones, tú tendrías que estar hablando de eliminar el salario mínimo como parte de las restricciones del mercado laboral. Porque ese era el objetivo de la reforma laboral, ¿no? Desaparecer el salario mínimo y que los sueldos sean conforme a la productividad de cada trabajador y de cada empresa. A las leyes de oferta y de demanda. Exacto. Sin embargo, lo que estamos viendo es una contradicción por parte del gobierno, por parte del sector empresarial e incluso por los mismos sindicatos que recordemos que el año pasado fueron los que se opusieron al incremento significativo del salario mínimo, que es como vivir en el mundo del revés, ¿no? O sea, es incongruencia total. Entonces, estamos hablando de una visión populista que en el discurso se habla de apertura y de liberalismo económico y que en realidad no está funcionando de esa manera, ¿no? Sí, el absurdo de que los sindicatos se oponen a los incrementos salariales y el patrón y los patrones están diciendo que debe incrementarse el salario. Decía Sergio Sarmiento, y lo comentábamos al inicio de este programa en su columna Jaque Mate, que los salarios se han incrementado sustancialmente, el salario mínimo se ha incrementado sustancialmente en los últimos años, pero tú ya dabas también este dato muy importante de que sí se han incrementado lo que son los salarios nominales, pero el salario real ha ido en decremento. Entonces, sin embargo, el incremento al salario mínimo no implica que el mismo porcentaje vaya a ser para el resto de los salarios que no son mínimos, porque si se habla de entre un 20 y 25% el incremento del salario mínimo, esto no quiere decir que los que ganan 3, 4, 5, 6, 7 salarios mínimos vayan a incrementar sus percepciones en ese mismo porcentaje. Sin embargo, que generará presiones sobre todo para los que están recibiendo ingresos de 2 y 3 salarios mínimos, que es gran parte de la población. Nos recordemos que el 70% de la población en este país tiene ingresos inferiores a 5 salarios mínimos y entonces no podemos ver exclusivamente el salario mínimo como un precio para definir la mercancía denominada trabajo, sino es un instrumento de equilibrio en las relaciones económicas de un país. ¿Y por qué lo estamos planteando así? Porque esta es una discusión que debimos haber tenido durante todo este año y como decíamos, en su impacto en las variables del mercado de trabajo, que es la demanda de trabajo, la oferta, el salario, la productividad, el desempleo, la relación desempleo-salario, los salarios y los precios, la distribución de la riqueza, y no lo tuvimos. Simplemente estas negociaciones se dan a lo largo de esta semana y que me parece que tienen mucho que ver con lo que están pidiendo nuestros socios comerciales dentro del entorno de la negociación de libre comercio. Oye, a ver, corrígeme, por favor, dame un zape o una zarandeada, por lo que más quieras, porque no dejo de pensar que todo está encaminado al proceso electoral de 2018. Estamos de acuerdo. Yo coincido plenamente con esa visión y por eso reitero esa visión populista que nos dijeron que no era tal y que ahorita en el discurso político nos dicen no debemos de dar un retroceso en esta visión de la economía y qué más que esto. Pero van a comprometer aún más las finanzas del país, que ya de por sí están deterioradas. Me parece que no va por ahí, Marcela, en el sentido de que está tan desligado el salario mínimo y las percepciones de los trabajadores con la realidad económica, que lo que deberíamos estar discutiendo es cómo la realidad se ajusta al discurso. Me parece que es el tema sustancial y que tiene sentido con la situación de que los trabajadores y los empresarios no son independientes entre sí. El tema de los salarios y las remuneraciones económicas están en términos de la capacidad de negociación de estos dos grupos económicos. Desde hace 30 años, los trabajadores no han tenido capacidad de ser un verdadero contrapeso en las negociaciones y en el establecimiento de un salario que dignifique al trabajador. Después de 30 años, que las cámaras empresariales digan, no, es que sí tenemos que reconsiderarlos porque estamos viendo en verdad ya una afectación al bolsillo de los mexicanos, claro, y que ya está afectando a la capacidad de generación de riqueza por parte de las empresas en este país. Muy bien, Daniel González, punto de contacto. Estoy a sus órdenes como danerto@hotmail.com.